Abre tu Biblia, por favor, en Lucas, capítulo número 9. Vamos a ver el día de hoy el tema de discipulado. Estamos en esta serie de lo que creemos. Entonces, ¿me acompañas a orar para comenzar? Señor, muchas gracias, porque gracias a ti, Señor, es que podemos estar con el Padre, estar cerca, Señor, acercarnos. También podemos seguir tus pisadas, Señor. Podemos conocerte. Y todo es porque tú diste tu vida en la cruz, porque tú derramaste tu sangre, porque tú entregaste tu cuerpo, Señor. Así es que en respuesta a eso, te pedimos que nos des un corazón entregado a ti, Dios. Te lo pedimos y háblanos a través de esta porción en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Lucas 9, verso número 18. Vamos a comenzar a ver esta porción y vamos a hablar qué es un discipulado, qué es un discípulo, ¿ok? Pero está interesante comenzar con esta porción. Vamos a leer en el verso 18, dice así. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Entonces, para comenzar, Jesús simplemente lo que hace es hablar de su identidad en este pequeño pasaje. Pero en el verso 21 y en el 22 dice más, dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Continuando con hablar de su identidad, Jesús comienza a hablar de su misión y la naturaleza de su misión. Y esa naturaleza no era como un rey que venía a reinar en aquella época, sino más bien era como un siervo que venía a servir y a dar su vida por los demás. Y venía a ser desechado, a padecer, venía a ser muerto, pero al tercer día resucitar. Entonces, esta es la misión de Jesús. Pero después de esto, dice a todos en el verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, y el llamado que va a hacer más adelante es, sígame. ¿Okay? Pero creo que tiene mucho sentido ver este versículo en el contexto en el que Jesús lo dijo. Básicamente Jesús está haciendo una invitación a estar con Él. Pero vamos a ver un punto primero. ¿Qué es un discipulado a la luz de este pasaje? Un discipulado es una invitación a estar con Jesús, ¿verdad? Dice, venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme, estar conmigo, estar unido a Él en una relación personal, estrecha, permanente con Jesús. Entonces, eso es un discipulado realmente. No se trata tanto de un grupo, aunque es una herramienta, sino más bien se trata de estar unido a Jesús. Eso es el discipulado, es ser un discípulo de Jesús, un seguidor. Pero segundo punto, un discipulado es una invitación a seguir sus enseñanzas. Un discípulo es un aprendiz en la Biblia, es decir, alguien que sigue las enseñanzas del Maestro Jesucristo, pero no solo escuchando y aprendiendo de manera intelectual, sino siendo un imitador de Jesús. Eso es lo que vemos de un discípulo. Entonces, cuando Jesús hace la invitación, venid en pos de mí, está haciendo esta invitación a estar con Él, pero también a aprender de Él e imitar a Jesús. Es así. Por eso en Mateo 28:20, al final de esta llamada Gran Comisión, cuando Jesús encomienda a sus discípulos a ser más discípulos, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque una persona que iba a ser discípulo tenía que ser enseñado y aprender de todo lo que Jesús había dicho. ¿Okay? Entonces es un discípulo, una invitación a estar con Jesús, es una invitación a seguir sus enseñanzas, pero también una invitación para todos. Él decía a todos. En los pasajes paralelos de los evangelios dice que también le decía tanto a los discípulos como a la gente, a todos les decía.
Este verso 22 está llamando a todo aquel que quiera ser discípulo. Jesús llamó a todo tipo de personas, por cierto. Llamó a pescadores, ¿no? A Simón, Pedro, a remendadores de redes, a un cobrador de impuestos, a un incrédulo, a un traidor, a un perseguidor de la iglesia. Llamó a todos a ser sus discípulos. Hubieron quienes respondieron, quienes no. Me gustaría solamente ver algunos ejemplos de esto. En Marcos capítulo 1, acompáñame por favor para allá. Versículo número 16, pasaje que por cierto también se repite en Mateo 4, 19, que es bastante conocido entre los navegantes, ¿verdad? Pero dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí. ¿Notas esa invitación? Sígueme, está conmigo, ¿no? También otro ejemplo, no solamente fue Simón y Andrés, sino Jacobo y Juan. Ahí abajo en el mismo capítulo, en el verso 19, dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, pero ellos no eran pescadores, dice aquí que remendaban redes, probablemente era un oficio. Y también les dice a ellos, dice, los llamó. Fue una invitación a la cual ellos hicieron caso. También en Marcos capítulo 2, en ese mismo libro, en el verso 13, más adelante dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, es conocido como Mateo, ¿verdad?, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y bueno, hay más ejemplos, ¿no? Hay más ejemplos. Pablo, ¿no?, en Hechos capítulo 9, cuando Jesús se le aparece y Pablo todavía le dice, ¿no?, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Y así vemos cómo Jesús invita a toda clase de personas. Pero para comenzar, aplicando este pasaje de Lucas que estamos viendo en el capítulo número 9, lo que quiero decirte es que Dios te está invitando. A todos nos invita. Invita tanto a discípulos como a personas que no le conocen. A toda la gente invita. Me recuerda mucho al libro de Proverbios, ¿no?, porque invita a todos los que quieran venir en pos de ella, la sabiduría, ¿no? Jesús también invita a todo aquel que quiera venir en pos de Él. Pero es una invitación a estar con Él. Ese es el discipulado, a que tú tengas una relación personal con Él, pero también a seguir sus enseñanzas, aprendiendo e imitando todo lo que Jesús hace, haciendo caso a todo lo que Jesús nos enseña de una manera práctica, de una manera real, no solamente de palabra, sino en verdad en nuestras vidas. Y es para todos nosotros, ¿verdad? Es para todos. Entonces, nadie puede decir: no, a mí no me está invitando el Señor. No, sí, a todos está invitando, a ti te está invitando. Incluso si no conoces del Señor Jesús, a ti también te está invitando. Ven en pos de mí, dice el Señor Jesús. Sígueme, dice el Señor Jesús. ¿Ok? Pero vamos a pasar a un segundo punto. ¿Cómo ser un discípulo? Bueno, regresando al texto en Lucas 9, verso 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y estos tres pasos, digamos que son así la base de cómo poder ser un discípulo. Pero son tres pasos muy interesantes, porque para poder seguir a Jesús y poder poner en práctica sus enseñanzas y estar con Él y hacer todo lo que Él nos pide, requiere algo. Dice aquí: niéguese a sí mismo, es el número 1. Esta palabra negar es la misma palabra que usó Pedro, o que se usa en la Biblia acerca de Pedro cuando negó a Jesús, ¿sabías? Cuando le preguntaron acerca de Jesús: ¿conoces a Jesús? Y él dijo: no, no lo conozco. Y lo estaba negando. Es la misma palabra que se ocupa aquí para negarse a sí mismo. Es decir, negarse a sí mismo significa tratar a nuestro yo como si no existiera. No lo conozco, no existe, yo no soy, no se trata de mí, no se trata de mis sueños, ¿verdad? Eso significa negarse a sí mismo.
el mundo, la cultura, la filosofía del mundo no te dice totalmente algo distinto, te dice que piensas que eres más importante, ¿no? Que eres algo, de hecho te dice que eres lo más importante, ¿no? Lo más importante somos nosotros, ¿no? Mensajes como, o ideas como: tú eres, tú puedes, tú tienes poder, cumple tus sueños, realízate, que se vea que existes, date a notar, tu opinión cuenta, etcétera, etcétera. El mundo no sería lo mismo sin ti, ¿no? Frases como estas. Pero si tú quieres ser un discípulo de Jesús, debes olvidarte de ti mismo, ¿no? Debes de olvidarte que tú existes, por así decirlo. Se trata de Cristo, no de ti. Por eso en varios pasajes habla acerca de esto, ¿no? De que todo se trata de Cristo y que nosotros hemos muerto con Cristo, ¿no? Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice ahí, ya, adiós, adiós, diles bye, bye, ¿no? Pero segundo punto, dice aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, niegues a sí mismo, que también dice ahí, tome su cruz cada día. Y bueno, esta parte de tome su cruz cada día, nota solamente que dice toma tu cruz, no dice toma la cruz de Cristo, como si Cristo necesitara todavía ayuda para cumplir sus propósitos, pero no es así. Él dice toma tu cruz. Y la cruz, tú sabes, es un instrumento que una persona cargaba cuando iba a la muerte, ¿no? Y hablaba de un viaje sin retorno, hablaba de un sacrificio, hablaba de una muerte. Y en este momento Jesús dice, pues toma tu cruz, y tiene que ser voluntariamente y diariamente, porque dice cada día. Es decir, el discípulo debe hacer morir diario, voluntariamente, su propia carne con sus pasiones y deseos. Es lo que dice la palabra, ¿no? Los que hemos creído en Jesús hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Pero también no solamente a la carne, sino debemos estar muertos al mundo, al pecado y a una vida pasada. De hecho, en Mateo 28, cuando se habla, en Mateo 28, en Romanos 6, cuando se habla acerca del discipulado, siempre va de acuerdo o junto con el bautizo, porque el bautizo era una expresión pública de esto: yo morí con Cristo. Gálatas 2:20, que dice, ¿no? Con Cristo soy juntamente crucificado. O sea, mi carne ahí está crucificada. He hecho morir todas estas cosas que surgen de mí, que vienen de fuera. El pecado, esta vida pasada, está crucificada ahí. Entonces sí, es un caminar con Cristo diario, ¿no? Es una cuestión diaria, una decisión que tú debes de tomar todos los días. Tanto negarme a mí mismo como tomar mi cruz todos los días. Incluso debe el creyente que quiere ser discípulo estar preparado para morir físicamente por lealtad a Cristo. Y es una decisión que debe tomar todos los días también. Es por eso que nosotros como cristianos no le damos tanta importancia a la muerte, ¿no? En el sentido de que ya estamos muertos. Un discípulo ya está muerto. ¿Me explico? Entonces sí, de repente hay muchas ideas del mundo que te dicen todo lo contrario, ¿no? Cumple tus sueños, ¿no? La verdad es lo que te dicen. Realízate, haz lo tuyo, ¿no? ¿A poco vas a dejar pasar la vida así? Yo te lo comparto, ¿no? Yo estaba estudiando una carrera de producción, y en una ocasión le compartí a una persona, ¿no? Soy cristiano, estoy empezando a ir a la iglesia y ¿sabes qué? Creo que estoy empezando a dejar de trabajar porque ha surgido algunos asuntos en la iglesia y quiero estar ahí. Y me decía, y qué lástima, también que ibas, ¿no? ¿Te ha pasado algo así? ¿Sabes? Eso. Si quieres seguir a Cristo, debes dejar tus sueños, debes dejar tus anhelos, tus deseos, porque ya no se trata de ti. Tú estás muerto. Date por muerto, básicamente. Muerto. Y bueno, y en el 3, ¿no? En la parte tercera dice, toma tu cruz cada día y sígame. Y esta parte de seguir a Cristo, pues ahora sí tiene sentido, porque si no se trata de mí, si mi carne ha sido muerta, he muerto
pecado y a todas estas cosas, entonces ahora puedo hacer lo que Dios me pide. Si yo intento hacer lo que Dios me pide sin antes haber muerto y haberme negado a mí mismo, voy a estar batallando todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo voy a estar pensando, no, pues es que yo me merezco más descanso, es que yo me merezco esto, me merezco mi tiempo de esparcimiento, ¿no? De recreación, es que yo merezco libertad, es que ¿no? Voy a estar batallando todo el tiempo con esto. Por eso primero es negarse, luego es tomar tu cruz y luego seguir a Cristo. Seguir a Cristo, ¿qué significa? Bueno, esta palabra también se traduce como ir detrás de Cristo, estar unido a Él o tener una relación con Él de manera personal. Es decir, lo que es tal cual ya ser un discípulo, un aprendiz. Un discípulo hace varias cosas como discípulo, no es algo que él hace. Y te quise solamente poner algunos versículos que quizá aparecen en pantalla, pero uno de estos es Juan 15:5. Rápidamente, voy a decírtelos muy rápido. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, un discípulo al seguir a Cristo permanece pegado a Cristo, como el pámpano está pegado a la vid y da fruto. Eso es lo que hace un discípulo, da fruto. ¿Qué más? El discípulo permanece en la palabra de Dios. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Un verdadero discípulo permanece en la palabra, es lo que hace el discípulo. ¿Qué más? Permanece en la fe. Hechos 14:22. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, que un discípulo va a permanecer confiado aún a pesar de la adversidad, aún a pesar de las circunstancias que te llevan y te presionan para que no sigas a Jesús o para que sigas el pensamiento común del mundo, pero tú te permaneces firme en la confianza en tu Señor. ¿Qué más? Bueno, un discípulo permanece en la luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, aquí cabe solamente recalcar que un cristiano no va a vivir en pecado. Un discípulo no va a vivir en pecado, va a andar en la luz, ¿no? Por supuesto, también es un fruto de ser discípulo, ¿no? De estar con Cristo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué más? Bueno, un discípulo permanece en amor. Juan 13:35 también lo dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús mandaba eso: permanece en amor. Un discípulo permanece en amor. ¿Qué más hace un discípulo? En Colosenses 2:7. Dice, desde el 6 voy a leer, perdón. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y este pasaje habla de que el discípulo va a permanecer, número uno, firme, ¿no? Esta palabra arraigado habla de un árbol que echa raíces y que se permanece firme, no se mueve este árbol. Esta palabra sobre edificados habla de un crecimiento, una madurez espiritual. Y esta palabra confirmados nos habla acerca de la fe en Jesús. Estamos confirmados en la fe. Y eso es lo que hace un discípulo. En Efesios 5:8 también, por último, nada más para terminar esta parte, pero dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Verdad?
Entonces es lo que hace un discípulo. Y una cosa más que nada más te lo digo porque no lo apunté, pero un discípulo es lleno del Espíritu Santo. Jesús por eso decía, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, un discípulo es lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Ok. Es 5:18, Efesios 5:18. Muy bien. Pero eso es un discípulo entonces, alguien que se niega a sí mismo, que significa yo no soy, yo no existo, no se trata de mí. Toma su cruz cada día, que significa crucifica su carne con sus pasiones y deseos. El mundo, el pecado y su vida pasada están muertos, ¿no? Totalmente. Y por supuesto implica estar preparado para morir incluso o padecer por Cristo. Y número 3, sígame, ya significa el hecho de ser discípulos y de buscarle y permanecer con él. ¿Okay? Entonces hasta ahorita vamos viendo 2 puntos, qué es un discípulo y cómo ser un discípulo. Pero también vamos a ver las razones para ser un discípulo. Y vamos a regresar a nuestro texto en Lucas 9, por favor. Y en Lucas 9 dice ahí adelante, ¿por qué seguir a Cristo? Pues dice el verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, una razón es porque la vida que se nos dio es de Cristo y es para Cristo y es para los demás, no es para nuestro propio beneficio. No es para gastárnoslas para nosotros. De repente el pensamiento del mundo es esto, ¿no? Pues ahorita que estás vivo, tú haz lo que quieras, ¿no? O sea, a comer y a beber que el mundo se va a acabar, ¿no? Es lo que piensa el mundo. Pero dice aquí la Biblia, no, si se te dio la vida es para Él, para Dios, para servirle, honrarle, adorarle y para bendecir a los demás y para que tú inviertas tu vida y la gastes para los demás. Llámese tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tu iglesia, para la gente que no conoce a Cristo. Para eso nos los dio. No hay lugar a tener una vida egoísta si uno quiere ser un discípulo. Comenta William Barclay, un pastor. La pregunta ya no es cuánto puedo sacar, sino cuánto puedo dar. No qué es lo más seguro, sino qué es lo más justo. No es qué es lo menos que tengo que hacer en mi trabajo, sino qué es lo que puedo hacer más posiblemente, ¿no? Lo más posible que pueda hacer. Comenta William Barclay, ¿no? Entonces es una buena razón para ser un discípulo. No se nos dio la vida para nosotros. Pero otra razón está en el verso 26. Dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en de los santos ángeles. Entonces otra razón que dice aquí es que porque de lo contrario, ¿por qué seguir a Jesús como discípulo? Porque de lo contrario Cristo entonces se avergonzará de nosotros. Si le seguimos como discípulos, Él nos reconocerá en su reino, pero si nos avergonzamos de Él y de sus palabras, entonces dice aquí, Él se avergonzará de nosotros. Está fuerte, ¿no? También, entre comillas, una persona que no sigue a Cristo, pues no es de Cristo, ¿no? Y de eso vamos a hablar en este momento. Número 4, todo creyente será un discípulo. Todo creyente. Y para esto vamos a ver Juan 10:27. Acompáñame por favor también para allá. Esta es una frase muy conocida, ¿verdad? Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está muy interesante. Y dice ahí adelante, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces esta porción habla de algo interesante, el discipulado. Primero pone una analogía a Jesús. La analogía es la analogía de las ovejas. Una oveja conoce la voz de su pastor. Cuando el pastor le habla, la oveja reconoce su voz porque es su pastor y le sigue.
Cuando una oveja, por el contrario, no reconoce la voz del que le llama, no le sigue porque no le conoce. De la misma manera, si una oveja es de Cristo, al oír su voz, ¿qué hace? Sigue a Jesús, ¿verdad? El ejemplo, por ejemplo, aquí entre los ejemplos que ya vimos es Simón y Andrés. En Marcos 1:18, ¿no? Vimos su llamado ahorita. Pero ¿cómo respondió Simón y Andrés? ¿Cómo respondieron? Dice ahí, y dejando luego sus redes, le siguieron. Me encanta la respuesta de estos hombres. Escucharon la voz de su pastor y siguieron inmediatamente a Jesús. Dice, dejaron las redes y se fueron con Jesús. Jacobo y Juan también respondieron. En Marcos 1:20 dice, y dejando a su padre Zebedeo, o sea, no solamente dejaron su trabajo, ¿no? Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. También un hombre llamado Leví, que ahorita vimos en Marcos capítulo 2:14, dice, Jesús le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Él estaba trabajando en el banco de los tributos públicos, dice. Entonces dice que nada más se levantó y dejó eso, sus riquezas, sus ganancias, todo su negocio lo dejó por seguir a Cristo, porque Jesús lo estaba llamando. Es decir, este llamado al discipulado es para todo creyente. Todo creyente será un discípulo. Pero ojo, si una persona se caracteriza por no seguir a Jesús, es que no le conoce. Es así de sencillo, así de simple. Pero quiero aclarar el punto. Todo cristiano seguirá a Jesús. La idea de que existen los cristianos y aparte los discípulos es una idea sumamente cuestionable, porque las ovejas oyen su voz y le siguen. Por cierto, que en la época del libro de los Hechos, a los discípulos de Jesús, en tono de mofa les decían cristianos, pero eran los discípulos de Jesús. Y les decían así porque se parecían a Jesús, porque hablaban como Jesús, porque pensaban como Jesús. Eran discípulos. Es cierto que Pablo en 1 Corintios 3:1 menciona que existen los cristianos carnales, cristianos que son como niños, dice ahí, inmaduros, cuyo comportamiento podría ser no como el de un discípulo. Pero también Pablo en Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De manera que Pablo exhorta al creyente a crecer y ser discípulo. Nunca aprueba la carnalidad, ni la promueve, ni le aplaude, sino que la confronta. Así es que si su modo de vida no es la de un discípulo, debería preguntarse si es creyente. Claro, un discípulo no significa ser perfecto, pero sí un discípulo va a buscar la perfección. ¿Okay? Entonces, todo creyente debe ser un discípulo. De repente, a veces uno se asombra porque no todos los creyentes realmente han tomado una decisión por seguir a Jesús. Yo te invito para que si tú estás escuchando esto el día de hoy, tomes una decisión. Jesús mismo dijo en Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de mi boca. No hay manera de ser un cristiano tibio. ¿Ok? Toma tu decisión. Sé frío o caliente, dice el Señor. Pero yo te invito, entrega tu vida a Cristo. Una confusión común en la actualidad, ¿no? Una confusión común es, pues, pensar que soy discípulo porque, pues yo nada más lo digo, pues ya, soy un discípulo, voy a ser discípulo y ya por eso voy a ser un discípulo. Pero un discípulo tiene más bien que ver con el modo de vida. Una persona que ha negado a su yo, se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz y ha seguido a Cristo. Entonces no es meramente por decirlo nada más. Tampoco es saberte la Biblia, aunque es bueno meditar en la Biblia, memorizar y aprenderte las cosas, pero esto no es un discípulo, sino que un discípulo es aquel que, sabiendo lo que está leyendo y aprendiendo, vive de acuerdo a eso. También estar en un grupo de discipulado o de estudio en tu iglesia o venir a las reuniones no te hace discípulo, ¿no?
no te hace discípulo. Por otro lado, el que una persona no esté en un grupo de estudio o discipulado no quiere decir que tampoco sea un discípulo. Recalcamos, el discipulado es un modo de vida. Un discípulo es discípulo de Jesús siempre, en todas partes, dentro y fuera de su grupo de discipulado, de su iglesia. Pero ojo, si eres discípulo de Jesús, vas a querer estar dentro de tu iglesia, buscando al Señor, asistiendo perseverantemente, como nos enseña Hechos, ¿no? Capítulo 2, verso 42. Perseverando en las reuniones, en tu grupo de estudio, discipulado, etcétera, porque estás siguiendo al Señor. Entonces de repente yo veo, por ejemplo, a lo mejor hay grandes iglesias, pero nada más se congregan o se reúnen a estudiar la Biblia tal vez un 5, 10%, 15% de las personas, cuando el llamado es para todo cristiano. Entonces métete a tu discipulado. Gracias a Dios lo hemos visto como una necesidad y hay discipulados disponibles para ti. Entonces métete a un discipulado, busca al Señor, reúnete todas las veces que puedas. Ven a las reuniones de oración, ven a las conferencias, ven a las temporadas de mujeres o de hombres. Es una necesidad del creyente. ¿Okay? Entonces todo creyente será un discípulo, dice la Biblia. Y número 5, costos y recompensas. Hasta ahorita vamos viendo, número 1, qué es un discípulo. Número 2, cómo ser un discípulo. Número 3, las razones para ser un discípulo. Número 4, todo creyente será un discípulo. Y número 5, los costos y recompensas. Entonces vamos a ver varios pasajes en donde habla acerca de costos. Hay muchos costos para ser un discípulo, por supuesto. Lucas 14, 26. Nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, al amar a Jesús, todas las demás relaciones no serán prioridad. Ese es el costo de ser discípulo. Esta palabra aborrecer no significa que odies, porque odiar es pecado, ¿verdad? Pero sí significa en este pasaje, en este contexto, que no va a ser más importante que seguir a Jesús. No, tu papá o tu mamá, tus hijos no pueden ser más importantes que el Señor Jesús. Eso es un hecho. Tu trabajo, ¿no? No puede ser más importante. Otro punto, otro costo es que un discípulo debe renunciar a todo lo que posee, o por lo menos debe de tener esta disposición, y si Dios se lo pide, debe dejárselo. En Lucas 14, 33, dice, hablando, bueno, sí, déjame leerte rápido toda esa porción. Dice en el verso 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, y esta es la enseñanza de esto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está diciendo no necesariamente que regales todas tus cosas o que las pierdas, sino que en tu corazón eso ya está entregado al Señor. Porque si te aferras a las cosas es una realidad. Vas a querer más bien estar con eso, con ese objeto, con esa cosa, con esa persona o con ese trabajo, y no vas a estar siempre estorbando. Si es que Dios te lo pide, ¿verdad? Así es. Habemos muchos que quizá tendríamos que tomar una decisión. Por seguir a Cristo tengo que dejar tal cosa. Haz eso si quieres ser un discípulo, ¿verdad? Otro costo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, 13.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tal cual, ¿no? Una persona que está buscando continuamente tener tanto dinero y posesiones no va a seguir a Cristo, ¿no? De hecho, es como la parábola del sembrador también, ¿no? Los afanes de la vida van a ahogar todo eso que Dios está sembrando en tu corazón. Otro costo, las divisiones. Va a haber divisiones. Mateo 10:34. Ahí dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Jesús. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es una realidad. Muchas veces implica que tu familia misma o tus mismos amigos ya no te acepten, no estén de acuerdo, te critiquen, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Incluso a veces hay una división por causa de eso, de tu fe en el Señor. Ese es un costo que debemos estar dispuestos a tener. En 2 de Timoteo 3:12 también dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, eso es una realidad también. Persecuciones, aflicciones por el Evangelio, por predicarle a mi tío, a mi tía o a alguna persona o a ir de una misión, todo esto, pasar padecimientos por Cristo. Esto es una de los costos. Pero también hay una recompensa. Algo que no dice, que no es recompensa, pero que sí dice el verso 13 en Timoteo, dice: mas los malos hombres y los engañadores y mal de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿no? Entonces nada más hay para tener el dato. Pero recompensas. En Marcos 10:28, ahorita lo estábamos viendo, pero quiero regresar solamente para ver las recompensas. En Marcos 10:28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y del siglo venidero la vida eterna, ¿no? Y es cierto, a veces uno por seguir a Cristo tiene que tomar una prioridad, pero de repente encuentras con que en la iglesia tienes más hermanos de los que pensabas tener en tu familia, ¿no? O tienes muchos más papás, muchas más mamás, ¿no? Tienes más casas en el sentido de que tú sabes que cuando vas a visitar a un hermano, pues realmente puedes sentirte en casa, ¿no? Tu iglesia es tu casa, etcétera. O sea, en verdad que las bendiciones por seguir a Cristo en ese sentido se multiplican, ¿no? Pero eso sí dice, con persecuciones, pero en el siglo venidero, que dice ahí, la vida eterna. Es un hecho. El discípulo tiene la vida eterna. Eso es algo completamente que hace la diferencia, ¿verdad? En 2 de Timoteo 2:11 también dice algo. Y con esto ya vamos a estar casi terminando. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, el discípulo que está llevando todas estas cosas tendrá vida eterna y vivirá con Jesús, pero también reinará con Jesús. Es una gran promesa y a lo mejor todavía no la podemos ver tan claramente, pero cuando estemos en ese momento con el Señor Jesús lo vamos a poder entender, yo lo sé. Y tú decías: ok, pero hay muchos costos, Josué, la verdad es muy difícil. Ajá, pero quiero que leas esta parte de Juan capítulo 6 en el verso 68.
Jesús les preguntaba en cierta ocasión a sus discípulos, ¿ustedes acaso también se quieren ir? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es la misma pregunta que podemos hacer nosotros. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir que nos dé vida eterna, perdón de pecados, gracia, un ministerio tan glorioso, ser portadores de su palabra, ser usados, estar con Jesús, escuchando su voz todos los días, teniendo su compañía, experimentando su poder y su amor en nuestras vidas? ¿A quién vamos a ir? El mundo y el pecado nunca va a ofrecer esto, pero Jesús ofrece vida eterna, palabras de vida eterna. Entonces, creo que tiene mucho sentido seguir a Jesús. Ok. Entonces, ¿oramos? Señor, muchas gracias por estas palabras que nos has dicho. Te rogamos que nos ayudes a responderte, Dios, porque tu palabra también dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, y eso es lo que queremos, Dios. Y si de aquí hay alguno que quiera el día de hoy tomar una decisión por seguirte, Padre, toca su corazón, muéstrale las intenciones de su corazón, convierte de esta persona en un discípulo. Te pedimos por todos nosotros para que no escuchemos en saco roto tus palabras. Ayúdanos a seguirte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús.